tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa, a este tercer programa de esta tercera temporada de los consejos de Manolo. Hoy por pura coincidencia o por esas cosas del destino, con un cambio climático que se está dando y que un poco viene también a aportar lo suyo sobre el tema que hoy vamos a desarrollar. Habíamos hablado en los programas anteriores de temas varios, una experiencia personal de un paciente, de un amigo, a quien le mando un afectuoso saludo. Habíamos hablado en el programa anterior de temas de oftalmología, que eran temas muy pedidos y realmente creo que se evacuaron bastante las dudas que teníamos. Yo fui recibiendo muchísimos mensajes durante el programa e incluso después del programa y en la repetición también. Creo que he contestado a casi todos y si a algunos me faltó tiempo les pido disculpas, pero creo que hemos cumplido con todos. Hay un nuevo campo que se abre ahora, que es el campo estacional. Y bueno, ya nos venían pidiendo que hablemos de algunos temas más específicos y sobre todo relacionados con la época que se viene, ¿no? Con la época del fresco, de los cambios de clima, del frío. Por lo tanto, el tema de hoy va a ser hablar un poco de generalidades de todo lo que sean enfermedades respiratorias. Como yo siempre digo, tratamos de dar un panorama, un pantallazo de la enfermedad en sí, pero me gusta más hablar de prevención. Entonces, la idea es que nosotros nos vayamos hoy, cuando terminemos el programa, con una serie de conceptos bien grabados de qué cosas debemos hacer y de qué cosas debemos no hacer para poder prevenir la aparición de estas enfermedades en nuestros niños. Las enfermedades respiratorias, ustedes saben que son de altísima incidencia en esta época, ¿no? Comienzan con los cambios de clima, no respetan mayormente las edades, afectan a los niños, a los adolescentes, a los adultos y lo que sí vamos a ver es que hay algunos factores coincidentes en cuanto a la prevención, sobre todo en lo que respecta a los cuidados que debemos tener. Y vamos a tratar de hablar de ello, sobre todo teniendo en cuenta a las principales enfermedades, por más banales que parezcan, como un resfrío, como una laringitis, hasta llegar a las más graves como una neumonía. Y yo me permití hacer una exclusión, saqué del tema de hoy a dos enfermedades que yo creo que merecen un programa aparte, que son la bronquiolitis, que hace estragos realmente en la temporada, y la otra también muy pedida por ustedes para que la hablemos, que es el asma alérgico o el asma bronquial, así que a esas seguramente le vamos a dedicar algunos problemas. Las enfermedades respiratorias en el niño son de altísima incidencia en los meses de otoño e invierno, muy condicionada por los factores ambientales adversos, y sobre todo en aquellos chicos en los cuales hay lo que llamamos factores concurrentes, o sea, aquellos chicos que tienen una tendencia alérgica, que son más propensos a enfermarse, aquellos que decimos tienen las defensas bajas, aquellos que van a las guarderías. Entonces comienza ya, estamos en plena etapa escolar, con la asistencia a jardines maternales, a guarderías, a colegios, y ya han comenzado las enfermedades respiratorias. Tanto la semana pasada como esta ya han empezado a aparecer casos de enfermedades respiratorias, por eso yo creo que vale la pena dedicarle un programa, unos minutos a este tema. También es importante saber que en el niño y en el bebé siguen siendo las enfermedades que lamentablemente mayor mortalidad producen. Cuando hablamos de morbilidad quiere decir de consecuencias, de secuelas, y mortalidad obviamente sabemos a qué nos estamos refiriendo. Cuanto más pequeño es el niño y está afectado por una afección pulmonar, más propenso a padecer un programa más grave y probablemente con un desenlace no deseado. Y lamentablemente
yo les diría que muchas de estas enfermedades llegamos tarde. O sea, se producen los desenlaces o en los domicilios o camino al hospital, cosa que realmente hoy por hoy ya debiéramos tratar de que no ocurran más. Hay programas nacionales de prevención que se están desarrollando, hay programas de vacunación que si uno los cumple adecuadamente, hay una gran tendencia a disminuir la incidencia de estas enfermedades. Por ejemplo, las campañas de vacunación contra la gripe A que se ha dado y el adicionar la vacuna en forma obligatoria contra el neumococo ha hecho también que las enfermedades respiratorias disminuyan bastante. Pero siguen habiendo algunos factores contra los cuales son muy difíciles de atacar, ¿no es cierto? Que son los virus, los adenovirus, el virus respiratorio, el virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza y obviamente las bacterias. ¿Y por qué hablamos de que los virus son tan difíciles de combatir? Y porque van mutando, se van adaptando a las situaciones adversas. Entonces, el virus que nos afectó el año pasado y que ya sufrió también el efecto de los cambios biológicos, de los cambios ecológicos, de la acción de la medicina contra ese virus, se ha transformado de tal manera que se ha hecho más fuerte. Entonces ese virus va a venir este invierno, digamos, reforzado, con más carga, con más virulencia, valga la redundancia, quiere decir con más poder. Entonces la vacuna que a lo mejor el año pasado nos protegía, hoy ya nos protege a medias. Entonces quizás tengamos que revisar un poco la necesidad o la conveniencia de volver a vacunarnos. Bueno, hechas estas consideraciones así especiales, de las cuales yo aclaro que nadie está exento de pescarse un resfrío, una laringitis, una rinitis, una bronquitis, una neumonía, porque acá esto es válido aclarar. Antes se hablaba de que estas enfermedades se producían sobre todo en aquellos chicos en donde había factores concurrentes, o sea, chicos de bajo nivel socioeconómico, descuidados, un ambiente de hacinamiento o un ambiente donde no se tomaban los recaudos necesarios. Hoy la virulencia, el poder que tienen los gérmenes, los virus y las bacterias es tal que no se respetan condiciones sociales, no se respetan edades. Las personas más expuestas eran los niños y los ancianos. Hoy cualquier persona está expuesta a que tengamos esta serie de problemas. Y para ubicarnos en el tema, yo quería mostrarles una imagen que hemos preparado donde podemos ver cómo está el árbol respiratorio, ¿no? Si ustedes ven esta imagen, se van a encontrar con que lo primero que vemos son las fosas nasales. Las fosas nasales, comúnmente llamada la nariz, ¿no es cierto?, por donde entra el aire, que tiene algunas funciones. Tiene que filtrar el aire, tiene que calentar el aire, tiene que humidificar el aire. Entonces, esa es la función de la nariz. Cuando hay alguna enfermedad en las fosas nasales, obviamente el aire entra por la boca y eso trae serios trastornos. Tenemos los orificios nasales, la epiglotis que produce cuando está inflamada una enfermedad muy delicada que son las epiglotitis, que son prácticamente fatales. Después viene la laringe, que es lo que comunica con la tráquea y que es la que lleva directamente el aire a los pulmones. Entonces, con sus lóbulos, en el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos, en el pulmón izquierdo tenemos 2, porque ahí está ubicado también el corazón. Entonces, en esto que se llama comúnmente el árbol respiratorio, van a ubicarse las enfermedades más frecuentes de este aparato respiratorio. Bueno, hechas estas consideraciones, vamos a entrar de lleno. Esto es un poco más también de la anatomía, donde se ve bien de frente. Ahí se ve la tráquea, que es ese tubo que lleva el aire a los pulmones, el pulmón derecho con sus 3 lóbulos. Cuando toma un lóbulo se habla de neumonía, cuando toma más de un lóbulo se habla de neumonía doble o bronconeumonía.
y todos esos, en el lado izquierdo, esas imágenes que ustedes ven, es el árbol respiratorio, es lo que va a ser afectado por las bronquitis y por las bronquiolitis. Bueno, hechas estas consideraciones, y veo que ya están entrando también algunos mensajes, bueno, realmente es interesante que la gente se comunique. Vuelvo a repetirles, podemos comunicarnos al 3764-759845, Manolo, espacio y el texto, porque esta manera de interactuar y de responder a las inquietudes de ustedes hace que el programa sea más llevadero y que ustedes puedan sacarse las dudas si es que realmente las podemos evacuar, ¿no? De todas maneras, siempre queda la opción de que si uno no tiene la respuesta, vamos a buscarla y seguramente podemos contestarla. Hablábamos de que la enfermedad más banal, la más tranquila, pero que hay que tenerle respeto también, es el resfrío, lo que llamamos la rinitis comúnmente. Es una enfermedad de curso generalmente benigno, habitualmente es producida por virus, los virus que están en el ambiente. Entonces cuando uno estornuda, cuando uno tose, cuando uno se suena la nariz y no se lava las manos, entonces el virus se disemina en el ambiente y vive varias horas en el ambiente, entonces queda flotando. Si ustedes pudieran ver cuando una persona estornuda, todas las partículas que se diseminan, pero millones de partículas y millones de virus, eso queda flotando en el ambiente. Entonces cualquier persona que pase por allí aspira a esos virus y obviamente está expuesto a contagiarse, ¿no? El resfrío, la rinitis, es una enfermedad que se caracteriza por presentar como una secreción como agua prácticamente que sale por las fosas nasales y que con el correr de los días se transforma en una secreción mucosa, espesa, un poco más amarilla. Y ahí tenemos que diferenciar algo que es importante. Habitualmente las mamás y las abuelas vienen un poco preocupadas porque dicen ya tiene el moco amarillo, o sea, ya hay infección. Bueno, no es tan así. El moco amarillo simplemente significa que ya lleva unos días de evolución, no necesariamente que hay un proceso infeccioso. Entonces, cuando el resfrío, que comenzó como una secreción aguachenta que sale por las fosas nasales, con estornudos, con alguna tos en forma esporádica, con poca alteración del estado general, pasa a un estado catarral o mucoso o amarillo, simplemente quiere decir que ya lleva unos días de evolución. ¿Qué debemos hacer? Y acá no hay mucho por hacer porque generalmente son enfermedades autolimitadas, quiere decir que empiezan, tienen su curva y terminan, se curan. Pero sí hay algunas cosas que son importantes, sobre todo en los bebés. Es importante mantener las fosas nasales libres, permeables. ¿Qué quiere decir esto? Que un bebé que tiene obstruida la naricita por secreciones o por moco, no tiene por dónde respirar, entonces empieza a respirar por la boca. Por supuesto, cuando va a mamar, cuando va a tomar la teta, cuando va a tomar el biberón, no tiene por dónde respirar, entonces la consulta es no solo que ya está congestionado, sino que tampoco ya puede alimentarse. Entonces es importante mantener la vía aérea permeable. Eso es muy sencillo, eso se hace limpiándole con un pañuelito, aspirando con esas peritas de goma que todos conocemos. Si el moco está muy pegoteado, si es está muy formado, entonces se le afloja con solución fisiológica, si uno tiene. Y si no tiene solución fisiológica, se prepara, es una pequeña salmuera, digamos. Solución fisiológica es agua con 2 granitos de sal, entonces eso se mezcla bien y se pone con un goterito en las fosas nasales y eso le destapa la nariz. También es importante tomar otras consideraciones. Hablando del bebé más chico, cuando se acuesta, todas las secreciones se van para atrás. Obviamente que le cuesta respirar, entonces lo conveniente es sentarlo en 45 grados. Si tenemos un bebé sí, sería lo ideal, y si no, le ponemos unos almohadones como estos que tenemos acá en el living, para que el bebé esté más sentadito, o le levantamos las almohadas. Entonces, sentado va a respirar mejor porque aumenta la caja respiratoria. Es un chico que está teniendo dificultad para alimentarse, entonces es conveniente que se lo alimente
cada rato con poquitas cantidades. No es bueno que un chico que está con un cuadro gripal o catarral tome un biberón completo, porque por ahí al tener un acceso de tos, lo que va a ocurrir es que pueda vomitar y vomita toda la leche. Entonces es preferible que se alimente en forma fraccionada, de a poquito, y que vaya recibiendo también mucho líquido. Mientras el resfrío no altere la alimentación, no altere el sueño y no altere el apetito, no pasa de ser un resfrío. Bueno, estamos hablando de las enfermedades respiratorias. Comenzamos por la más sencilla, por la más leve, digamos, que es el resfrío, y luego de un breve corte vamos a pasar a las otras enfermedades que ya son un poquito más importantes, que comprometen un poco más el estado general. Estamos en los consejos de Manolo por Canal 2, el canal de todos, y en 2 minutos volvemos. Bueno, estamos hablando de enfermedades respiratorias en el niño y realmente hay una cantidad importante de mensajes que nos están llegando relacionados con el tema y también con otros temas. Y justamente, aparte de justo el tema que vamos a tocar ahora, una señora nos pregunta y nos dice que sus 2 hijos tienen laringitis cada vez que toman agua fría. Sí, puede ser realmente. La laringitis consiste en lo siguiente. ¿Vieron esa? Es la zona que está ubicada ahí aparte abajo en la gargantita, ¿no? Es la laringe. La laringe es donde están las cuerdas vocales. O sea, sirve para emitir el sonido, para emitir la voz, pero también es un paso de aire por la vía aérea. Cuando la laringe se inflama, que habitualmente o puede ser por un virus, puede ser por un factor climático, puede ser alérgica, la laringe prácticamente se cierra. La laringe se cierra. Lo que uno ve es que aparece una sensación de ahogo, una sensación de asfixia, porque es como que prácticamente la vía aérea se cierra. Entonces un chico que está en pleno estado de salud, y de golpe comienza a tener la sensación de que le falta el aire. La gargantita se le cierra y comienza a toser con una tos que se llama tos perruna, o sea, tos de perro. A veces esto, lamentablemente, ocurre siempre a las 2 o 3 de la mañana. El chico se acuesta perfectamente bien y por ahí se lo siente toser con una tos ronca que asusta realmente. Cuando uno lo va a ver, se encuentra con que le falta el aire, porque no puede respirar, porque la garganta, porque la laringe se está estrechando y se está cerrando. O sea, lo que comienza como una tos disfónica, después es una tos ronca y después es directamente una sensación de falta de aire. Ocurre muy frecuentemente entre los 1 y 5 años, generalmente es de inicio nocturno, puede estar relacionado con la ingesta de agua fría, con un factor climático, con un factor alérgico. Se da en chicos a repetición, es muy aparatosa, es lo que se conoce o que habitualmente se conoce como falso Krupp. El falso Krupp, ¿por qué? Porque con tratamiento revierte, o sea, se puede curar, se mejora. El Krupp verdadero, prácticamente, bueno, gracias a Dios no lo vemos más, era la enfermedad que era la difteria, ¿no? La difteria que producía epidemias y que diezmaba prácticamente a la población, porque la difteria tomaba la laringe, tomaba la faringe y producía el cierre total de la vía aérea. Entonces esto uno se da cuenta porque el chico tiene una sensación de ahogo, le falta el aire, le empieza a toser en forma ronca y tiene una sensación de que se está ahogando. Habitualmente los papás agarran al chico y salen corriendo al centro cercano rápidamente. También hay cosas que se pueden hacer, porque como les decía, esto ocurre a las 2, 3 de la mañana.
Entonces se puede, si uno tiene en su casa, hacerle un poco de vapor, eso lo va a aliviar de inmediato. Si uno tiene la suerte de tener un baño que tenga un buen calefón, abre, produce mucho vapor, entonces lo mete ahí al niño, le hace respirar 15-20 minutos y eso lo va a aliviar bastante. Lo van a aliviar también los paños en la garganta, alguna nebulización. Y a veces es preferible eso a salir corriendo a las 2, 3 de la mañana a un centro privado o al hospital, que por ahí quizás no sea lo correcto e incluso puede provocar el empeoramiento del niño. Por supuesto que si está ahogado, si está asfixiado, si está morado, si no puede respirar, hay que salir urgente para el centro que tengan más cerca, porque el niño probablemente necesita que se le administre algún medicamento y sobre todo oxígeno. ¿Qué debemos hacer allí? Evitar abrigarlo porque ya está bastante conmocionado por la situación. También se debe controlar a ver si tiene fiebre o no, observar las características del sueño, si puede dormir después, si no puede dormir, pero cuando son cuadros reiterados es conveniente. Fíjense esta imagen. Esta es la imagen típica con que puede aparecer un hijo a la habitación de los padres mostrando que se está ahogando, no puede emitir palabra y que se le está cerrando la gargantita. Esto es una emergencia. Esto hay que alzar al chico y llevarlo al centro de salud más cercano porque probablemente le esté faltando el aire y tengamos poco tiempo para que se pueda recuperar. Ahí se transforma en una emergencia. Ahora, cuando el chico tiene solamente tos, cuando tiene solamente el estridor, ese ruido, podemos controlarlo con medicación o con vapor. Esta placa, esta imagen que ven acá, es una radiografía que yo se las muestro porque esta es una radiografía normal para introducirnos en el próximo tema. ¿Qué contrasta? Esta es la de una imagen radiográfica de un bebé. Ustedes ven que hay algunas diferencias entre la radiografía de un bebé y la anterior, que es la de un chico más grande. En esta ven el pulmón derecho, el aire se ve totalmente negro. Esa zona blanca es el corazón, que contrariamente a lo que todos decimos no está en el lado izquierdo, está en el medio. Y el lóbulo izquierdo que también se ve. Debajo se ve el hígado, esa mancha blanca, y la columna vertebral. Y la otra es la placa de perfil. Estas son radiografías normales. ¿Para qué nos van a servir? Para poder diferenciarlas de las otras, en las cuales sí vamos a notar de que ya hay alguna alteración de los pulmones. Me preguntan, por ejemplo, cuáles son los principios, cuáles son los síntomas de inicio de una neumonía. Este es Mario de Garupá. Ya vamos a hablar, Mario, de las neumonías. Mi hija presenta broncoespasmo con los cambios climáticos, también es cierto. Dice, si mi hijo quiere alimentarse y no puede porque tiene la nariz tapada, bueno, lo hemos hablado. ¿Cuáles son los principales síntomas de la neumonía? Como ven, son todos síntomas relacionados con el tema. ¿Qué hacer cuando el chico no quiere alimentarse? Hablábamos de que debe fraccionarse. Entonces, habíamos avanzado con el resfrío, después pasamos con la laringitis, vamos bajando por la vía respiratoria y llegamos a los pulmones. Ahí aparece una enfermedad que es la bronquitis, que es, yo le diría así para situarnos en una forma, digamos como haciendo una comparación, es un poco más que una gripe. O sea, ya es más que un resfrío, es más que una gripe, no llega a ser una neumonía, pero ya produce lo suyo. Es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, habitualmente de las vías bronquiales, que son las que están ubicadas en el pulmón. Habitualmente también es virósica, o sea que es autolimitada. Entonces es excepcional que una bronquitis sea bacteriana, pero bueno, cuando es bacteriana nos vamos a dar cuenta porque no tiene una buena evolución y necesariamente vamos a terminar en un antibiótico. Se caracteriza porque después de unos síntomas como de gripe, el chico empieza a tener una tos catarral frecuente, echa el catarro ya es muco purulento, o sea, es moco y pus. Quiere decir que estamos ante un proceso infeccioso. Puede haber fiebre,
que al principio no es muy alta, pero si sigue progresando la enfermedad y la persistencia de la fiebre, es uno de los síntomas que tiene que llevarnos a pensar de que puede estar pasando a la fase siguiente, que es la de la neumonía. ¿Qué debemos hacer? Lo que hacemos en todos los casos: nebulizar, controlar la temperatura, hacer una consulta precoz si es necesario, tener al paciente o al chico en un ambiente agradable, que no sea ni muy cálido pero tampoco frío, no exponerlo a los cambios climáticos, reposo, sobre todo reposo, porque son enfermedades que desgastan mucho, la alimentación fraccionada, o sea, comer poquitas cosas y cada rato, pero si la fiebre persiste después de 48 horas, podemos estar en presencia de un cuadro que se está complicando y se debe consultar de inmediato al pediatra. Seguimos avanzando y ya entramos en un cuadro que lo vamos a llamar síndrome bronquiolítico, no bronquiolitis, porque yo les dije que la bronquiolitis le vamos a dedicar un programa entero porque se la merece, ¿no? El síndrome bronquiolitis es un conjunto de enfermedades que producen los mismos síntomas, o sea, todos parecen bronquiolitis. Ahí entran el asma, entra el broncoespasmo, entran la bronquiolitis, entra la tos convulsa. En todas se produce la misma cadena. El chico comienza como un resfrío, después va empezando a tener más secreciones, comienza a tener tos seca, después tos catarral, comienza a aparecer fiebre y comienzan los síntomas que deben llamarnos la atención. Hay 3 síntomas que debemos tener en cuenta cuando un chico tiene un cuadro bronquial. Primero, evaluar si se alimenta o no se alimenta. Si el chico no puede alimentarse, y yo no estoy hablando de que no puede tomar la sopa o no puede comerse un guisito, estoy hablando del chico que no puede tomar la teta, que no puede tomar la mamadera. Entonces, si no puede tomar esas cosas básicas, es porque está más preocupado en respirar que en alimentarse. Ese es un llamado de atención. El otro síntoma que es un llamado de atención importantísimo es que no puede conciliar el sueño, no puede dormir, porque sabe que si se duerme le está faltando el aire. Entonces, un chico que no puede alimentarse, que no puede dormir y encima tiene fiebre, ese amerita una consulta de inmediato con el médico, sea del CAPS, sea del sanatorio, sea del hospital, del periférico, del médico del barrio, del que esté más cerca, porque es un chico que puede estar teniendo problemas y problemas muy serios. ¿Qué debemos hacer ante un síndrome bronquiolítico? Aparte de la consulta precoz, hidratarlo mucho, desabrigarlo un poco si tiene fiebre, darle de comer pequeñas cantidades más seguido, la ropa bien suelta, no abrigarle en exceso, porque cuando un chico uno lo abriga en exceso y tiene fiebre, lo único que hace es mantenerle la temperatura. Eso es algo que lo hemos hablado en otros programas y yo lo vuelvo a repetir. Cuando un chico tiene fiebre, el cuerpo necesita perder temperatura. Hay que sacarle la ropa, porque si nosotros lo abrigamos, lo único que hacemos es evitar que el cuerpo pierda temperatura. Es más, le vamos a dar un baño con agua tibia, le vamos a ir agregando agua de la canilla o con un jarro y le vamos a ir enfriando el agua de a poco y lo vamos a tener 20, 25, 30 minutos dentro del agua. No se asusten cuando el chico empieza a temblar y se pone morado, porque ahí cometemos el error de sacarlo y lo estamos sacando con 38, 39 grados, porque cuando el cuerpo empieza a perder temperatura, cuando empieza a bajar la fiebre, el cuerpo se estremece, el chico se pone con los labios morados y entonces uno cree que tiene frío y vuelve a abrigarlo y en 3 minutos la temperatura se fue de 38 a 40. O sea que, como ustedes ven, son pequeños conceptos que debemos ir desterrando, que gracias a esta comunicación que tenemos lo vamos logrando. Y llegamos por último, porque en realidad yo quiero dedicarle la última parte del programa a la prevención, a las recomendaciones. Vamos a hacer una breve referencia a la neumonía, que es la enfermedad quizá más grave de los pulmones, ¿no? Acá ya está inflamado el pulmón. Si miramos, por ejemplo, esta imagen, esta radiografía que ustedes ven acá, ¿ven esa imagen blanca que se ve allí? Esa es una neumonía.
esa es una neumonía. Y se llama neumonía lobar porque está tomando un lóbulo y está tomando el lóbulo medio y parte del inferior incluso. Hay una imagen allá del otro lado también que está tomando el pulmón izquierdo, o sea que acá la neumonía ya es bilateral. Esto prácticamente es una bronconeumonía. Hagan una evaluación rápida. Acá un chico tiene el 50% de sus pulmones enfermos, o sea, está respirando a un 50%. Entonces, esta es una enfermedad que requiere una internación. Cuando vienen a la consulta y nos dicen, está con neumonía, y uno ve que el chico come, no tiene fiebre, se alimenta, está jugando, no tiene una neumonía, seguramente tiene otra cosa. La neumonía es una enfermedad grave, produce fiebre altísima, tos seca, después catarral, produce expectoración mucopurulenta, mucho decaimiento. En los chicos más grandes produce un síntoma muy característico que se llama puntada de costado, que le duele la pleura, le duelen los pulmones, y hay un gran compromiso del estado general, y un chico con neumonía tiene que ser internado, porque no puede dormir, no puede alimentarse y cuesta mucho bajarle la fiebre y probablemente requiera medicación endovenosa. Bueno, estamos hablando de los problemas respiratorios, hemos dado un pantallazo por las enfermedades más frecuentes, y la última parte del programa la vamos a dedicar, como siempre, a cómo evitar estas enfermedades. ¿Qué debemos hacer para no agarrarnos una laringitis, una neumonía, una gripe A, una gripe, una bronquitis, que es la esencia de nuestro programa? Así que no se vayan, viene la parte más importante. Gracias por todos los mensajes que nos están mandando y vamos a ir contestando en la medida de nuestras posibilidades. Ya volvemos. Bueno, estamos en la última parte del programa. Realmente les quiero agradecer por todos los mensajes y por la forma en que se comunican. Para nosotros es una satisfacción saber que nos están viendo, que nos están escuchando y que se están preocupando por sus chicos, ¿no? Y ojalá esa gente, ustedes que están ahí atrás, sean la familia completa, la mamá, el papá, la abuela, los tíos. Todos debemos colaborar porque estas enfermedades, que si bien las enfocamos desde el punto de vista de los niños y de los bebés, pueden afectar a cualquier persona y los cuidados son similares para todos. Es más, los adultos, que por ahí tenemos un poco más de resistencia, podemos ser los que llevamos la enfermedad a la casa. Entonces, va a estar bueno que hablemos de algunas medidas de prevención, algunas recomendaciones. Me gustaría contestar un par de preguntas que nos han llegado. Hay una señora que me consulta y dice, me gustaría saber por qué el moco tiene olor feo. El moco en la nariz, cuando el moco es viejo, cuando ya lleva varios días, esa es una secreción que realmente se descompone ahí adentro, y cuando uno se acerca al chico, sale como si tuviera el aliento feo. En realidad es moco. O sea, un chico que tiene los dientes perfectamente bien, que no tiene problemas digestivos y que uno se acerca y se le siente olor desagradable, probablemente sea que tenga una gran cantidad de moco acumulados y eso sea el motivo por el cual tiene ese olor en la nariz. Pero ojo, hay una situación que es muy importante. A veces los chicos se introducen en las fosas nasales, o sea, en la nariz, algún elemento. Un botón, una semilla, un poroto, una pelotita de tergopol, un pedacito de papel. Entonces eso hace que quede ahí adentro, eso se descompone, se pudre prácticamente allí y eso genera un olor muy desagradable. Y la consulta es la siguiente, la madre dice, o la abuela dice, cada vez que yo lo alzo al chico, le siento olor en la nariz. Y realmente es así. Uno tiene que observar y si no tiene
los elementos para hacerlo hay que derivarlo al otorrino, al especialista, porque eso termina sacándose el elemento con una pinza y podemos encontrar todo tipo de elementos y que quizás han estado ahí por varios días. Hay otra señora que me pregunta, en caso de que se haya tenido una bronquiolitis, ¿puede repetirse? La bronquiolitis pura, la bronquiolitis que vamos a hablar en otro programa, prácticamente no se repite. Deja una cierta inmunidad si es por el virus sincitial respiratorio. Ahora, si forma parte de ese contexto que es el síndrome bronquiolítico, donde entraban varias enfermedades, o sea, cuando un chico hace broncoespasmos a repetición, eso ya no es una bronquiolitis. O sea, un chico no puede tener 4 o 5 bronquiolitis. La bronquiolitis se tiene una vez. Lo que puede tener son broncoespasmos, o va a ser alérgico, o va a ser asmático, o tiene un cuerpo extraño en el pulmón. Entonces hay que diferenciar bien, ¿no es cierto? Ahora, yo quería dedicarle este tiempo a hablar un poco de qué cosas podemos hacer sencillas desde nuestra casa, desde nuestro hogar, en nuestro ambiente, en nuestro trabajo, como para colaborar y evitar de que estas enfermedades se posesionen y que ingresen a nuestro ambiente. En primer lugar, debemos recordar que son enfermedades que se transmiten de persona a persona. O sea, la vía de contagio es tan fácil porque al toser, al estornudar, al hablar, simplemente con eso, uno está expulsando. O sea, si yo tengo una gripe en este momento, si tengo una bronquitis o empiezo a toser o a estornudar, estoy desparramando acá en el ambiente millones de gérmenes o bacterias. Esas quedan flotando y si encuentran a la persona susceptible, penetran en su organismo y obviamente que esa persona va a tener la enfermedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado al toser. Recuerden las medidas que hablamos siempre de la gripe A, son efectivas acá. Uno tiene que taparse la boca cuando tose, cuando estornuda, la nariz. No tengan empacho en cubrirse en esta manera. Cuando uno va a estornudar o va a toser, se tapa con el codo, nadie le va a decir que no. Eviten cuando una persona está enferma o está engripada o tiene un cuadro respiratorio, esté del lado que esté, no queda mal que uno no le diga no te voy a dar un beso o no te voy a dar la mano porque estoy enfermo. O el otro dice no me des la mano porque yo tengo gripe y te puedo contagiar. Si una persona se sonó la nariz, no se lavó las manos, no se puso alcohol en gel, el germen está en las manos. De la mano pasa a la copa, de la copa pasa a la otra persona que agarra la copa, a los cubiertos, a los utensilios. Entonces imagínense todas las situaciones que se pueden dar. Imagínense una oficina del Estado, donde hoy trabaja la mayoría de la gente. Computadoras, teléfonos celulares, impresoras. Entonces, el teléfono, por ejemplo, es el teléfono que uno lo toma y lo deja cada rato. Uno tose, se toca la nariz, se toca la boca, se toca los ojos, toca el teléfono, viene otra persona a ocupar el teléfono, tenés una llamada para vos, viene, la toca. El mismo germen, con la misma mano, esa persona se refriega los ojos, se pone el dedo en la boca o comparte y ya está adquiriendo el germen. Entonces, están dadas todas las condiciones para que estas enfermedades se transmitan. Ustedes ven que en una oficina se enferma uno y hay una reacción en cadena, ¿no es cierto? Empiezan a enfermarse todos. Los pasamanos en las escaleras. Hay que tener mucho cuidado cuando uno se desliza por las pasamanos porque también están llenos de gérmenes. Los picaportes, los mostradores, cuando uno va y se apoya en un locutorio, en un telecentro, en una oficina, la mesada puede estar llena de gérmenes, ¿no es cierto? Fíjense lo que le voy a decir, las manijas de los autos. Las manijas de los autos, hasta ahí puede quedar el germen. Ni hablar de un colectivo, ¿no es cierto? En el colectivo, una persona que va tosiendo y se va diseminando totalmente. Y si uno está expuesto, si está susceptible, si está con las defensas bajas o está perfectamente bien y no tiene
no va a pasar más de 24 o 48 horas hasta que se va a enfermar. Entonces, hay que usar pañuelos, en lo posible pañuelos de papel, pañuelos desechables o descartables. Hay que olvidarse del pañuelo de tela. El pañuelo de tela hoy prácticamente es un adorno. ¿Por qué? Porque es un reservorio de gérmenes. Uno se suena la nariz, queda mojado y queda lleno de gérmenes. Uno debiera sonarse la nariz, tirar el pañuelo, lavarse las manos inmediatamente y no exagerar, no tener empacho en lavarse las manos cada rato, porque es la única manera, o ponerse alcohol en gel. Decíamos de cubrirse la boca y la nariz al toser. Cada vez que uno estornuda o tose, volver a lavarse las manos 5 o 6 veces si es necesario. No dar la mano, no estrechar la mano cuando uno está enfermo o a una persona enferma. No compartir alimentos, no compartir el mate. Imagínense lo que es, imagínense ustedes la bombilla que se comparte en la oficina como un gesto de amabilidad, de convivencia. Bueno, la bombilla en su momento transmitió la tuberculosis. Hoy transmite la gripe, la bronquitis, la gripe A y un montón de otras enfermedades. O sea, uno tiene que aprender a que si una persona está enferma y quiere tomar su mate y no compartirlo con nadie, está en todo su derecho. Como si uno quiere tomar su mate y llevarse su equipo y decir yo lo voy a tomar solo porque puedo contagiarle a ustedes, y la otra persona tiene que entenderlo. No decir, no, me están discriminando, no. Es una medida que está perfectamente recomendada y consensuada para evitar la diseminación de estas enfermedades. Hay que evitar permanecer en lugares cerrados. Los lugares tienen que estar siempre bien ventilados. Mantener la higiene del lugar, mucha lavandina. La lavandina es un elemento que realmente es muy útil para evitar los gérmenes respiratorios. ¿Cómo mejoramos en los niños? ¿Cómo mejoramos sus defensas? Primero tratando de que no se enfermen, dándoles suficiente vitamina A y vitamina C, que no es necesario ir a la farmacia a comprar, está en determinados alimentos, está en los cítricos, en el tomate, en la zanahoria, en las verduras verdes, en el pomelo, en el limón. Entonces, si uno lleva una alimentación bien balanceada y adecuada con su niño, con su bebé, puede darle todo el aporte de vitamina A y de vitamina C que el niño requiere. También debemos ser conscientes de esto, que si bien es difícil la situación porque se plantea y se plantea a diario, si uno toma conciencia, si el médico le dijo que su hijo está engripado, que su bebé está engripado, está resfriado, o tiene una bronquiolitis, o tiene una enfermedad, y no debe llevarlo a la guardería. No debe llevarlo a la guardería porque no solo que está exponiendo a su hijo a que empeore, sino que está exponiendo a todos los demás chicos a que se contagien. Entonces, debemos ser conscientes de que un chico que está con una gripe, con un cuadro respiratorio o con fiebre y no sabemos todavía qué tiene, tratemos de no llevarlo a la guardería. Y si hay que quedar a cuidarse, alguien tiene que hacerse cargo. No debe ir a la escuela, no debe ir al colegio, no debe estar expuesto a un cambio de clima. Imagínense, estamos sintiendo en este momento cómo llueve a cántaros. Hace 2 o 3 días, tomen un día típico, uno se levanta con 18 grados, después al mediodía hace 24, a las 3 de la tarde hace 27 y a las 8 de la noche bajó a 20. Y el chico está expuesto a ese vaivén climático, con la misma ropa, transpira, se seca la transpiración. Entonces, el factor climático es muy importante. Esperemos que esta lluvia, y sabemos que tenemos para 2 o 3 días de lluvia, y después de esto seguramente va a venir una refrescada importante. Entonces, tengamos cuidado en estos días. Sobre todo, viene un fin de semana largo. Un fin de semana largo uno quiere compartir con la familia. Entonces, tomemos las precauciones, cuidemos a nuestros niños, abriguémoslos bien, no los expongamos a cambios climáticos importantes y no olviden las 3 reglas básicas en las medidas de prevención. Si está tomando el pecho,
no deje de darle el pecho, bajo ningún concepto. Son excepcionales las enfermedades por las cuales una mamá no puede dar el pecho a su hijo. Segundo, el lavado de manos. Es barato, económico, fácil, sencillo, lo puede hacer el más pobre, lo puede hacer el más rico. Y la consulta en el momento adecuado. No nos vamos a dormir en la consulta diciendo es un resfrío, un piquito de fiebre, ya va a pasar. Y bueno, es preferible una consulta de más y unas recomendaciones de su pediatra que después tener que lamentar la aparición de una bronquitis, una neumonía o una bronconeumonía. Bueno, han entrado infinidad de mensajes, realmente nos es técnicamente imposible responder a todas. Yo les prometo que en el transcurso de la semana vamos a tener tiempo, vamos a estar todos medio encerrados, así que la respuesta les va a llegar. Yo me comprometo a responder una por una sus preguntas y sus inquietudes. Les quiero agradecer infinitamente por permitirnos dar este pequeño aporte de este grupo, de este gran grupo de trabajo que tenemos. Nuestro único objetivo es sugerir, recomendar y tratar de evitar que nuestros chicos se enfermen. Cuando hablamos de enfermedad ya estamos llegando tarde. Y no quiero cerrar sin darle la última recomendación. Está en plena vigencia la vacunación antigripal. ¿Quiénes tienen que vacunarse? Y con esto cerramos. Tienen que vacunarse los chicos de 6 meses a 2 años. Tienen que ponerse la vacuna contra la gripe. Tienen que ponerse las personas mayores de 65 años. Tienen que ponerse todas las mamás, las futuras mamás, las que están embarazadas, en cualquier momento del embarazo que estén. Y tienen que ponerse las mamás que ya tuvieron su bebé y que todavía no pasaron 6 meses. Y aparte tienen que vacunarse todos los chicos que tienen enfermedades recurrentes, los que se enferman mucho de los pulmones, los que son enfermos cardíacos, los que tienen diabetes, los que tienen algún problema de desnutrición, los que tienen algún problema de disminución de sus defensas. Eso quería recordarle porque está en plena vigencia y hay vacunas. Bueno, con esto hemos agotado prácticamente nuestro tiempo, como siempre nos quedamos cortos. Les quiero agradecer por su presencia, les robamos una horita de su tiempo, a la mamá, al papá, al hermanito, a la tía, a la abuela, pero lo hacemos con gusto. Dios mediante, pueden vernos de nuevo el sábado a las 13 horas. Este programa se va a repetir como todos los sábados y seguramente nos veremos el martes próximo a las 21 horas por el Canal 2, el canal de todos, en los consejos de Manolo, con un tema de interés por la salud, por el bienestar, por nuestros niños, para que crezcan sanos y felices. Muchas gracias como siempre y hasta la semana que viene.